Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. La Fiscalía Metropolitana Oriente definitivamente entregó hoy, esta tarde, el contenido, los chats, el contenido del teléfono de Luis Hermosilla a solicitud de la defensa de Hermosilla, de su hermano Juan Pablo. Serían más de 700.000 páginas, se habla de 777.000 páginas con WhatsApp, fotos, audios, bien, que recibió la defensa del abogado. Esto es un disco duro que llevaron sus colaboradores, que podría hacer pública estas conversaciones. Las tiene él, que haga él, o la decisión que hagan Hermosilla, el abogado, o Luis, o Juan Pablo, es una decisión que tomarán con las consecuencias que eso puede tener, y eso es parte de lo complejo de la discusión que se ha generado. ¿Qué se puede desclasificar? ¿Qué se puede publicar de allí? ¿Qué es lo que es delito? ¿Qué determina que es delito? Y si es delito tiene que publicar, en fin, ¿qué es lo que es secreto profesional? ¿Qué es lo que es vida íntima? Recordemos que la defensa presentó un recurso de apelación para revocar la prisión preventiva de Hermosilla, argumentando que en la investigación no están acreditados los delitos de lavado de activos, cohecho y delitos tributarios. Además, tampoco es posible afirmar, dicen, que el imputado tuviera conocimiento de los pagos realizados por Leonardo Villalobos a funcionarios públicos. Lo curioso es que Leonardo Villalobos ha dicho en una entrevista que ella jamás pagó un peso. Entonces, en un careo ahí se tendrá que determinar si es que se pagó, quién pagó. Bueno, en fin, todavía está claro, ¿no? Mucho ruido y todavía pocas nueces respecto de una investigación que promete profundidad y mucha amplitud temática y en el área de afección, en la política, en los servicios fiscalizadores, en servicios del Estado, en la empresa privada, en muchísimas partes. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, y tomamos contacto de inmediato con el ex fiscal, el abogado Carlos Gajardo. Carlos Gajardo, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Buenas noches, Matías, ¿cómo está usted? Gracias por la invitación a conversar. Muy bien, pues en la semana pasada todos escuchamos una conferencia de prensa, algo improvisada en la calle, de Juan Pablo Hermosilla, larga, muy intensa. Bueno, es comprensible también lo humano en el día que estaba viviendo. Es abogado, hermano, un hermano en la cárcel, hermano que estaba tratando de que se cambiara de una cárcel a otra. O sea, hay que entender también los contextos en que se dan las cosas. Y probablemente, él mismo dijo al día siguiente que bajó un cambio, por decirlo en buen chileno, pero ese día, primero, original, había dicho que, bueno, ¿por qué no desclasificamos todo? Pues vemos dónde están y mostremos, algo así dijo, y mostremos todos los WhatsApp. El tribunal tomó el guante, bueno, y están entregados, y Hermosilla y compañía tienen los WhatsApp. ¿Qué se puede mostrar de ahí, Carlos Gajardo? Bueno, yo diría que fue, primero que nada, una estrategia comunicacional muy hábil de Juan Pablo Hermosilla, que es un abogado que tiene mucha experiencia, diría yo, en la comunicación estratégica. Y fue efectiva porque lo que consiguió fue, de alguna manera, desviar el foco de la conversación, ¿no? Lo importante son los delitos que se habrían cometido por parte del señor Hermosilla y las ramificaciones que esos tienen, y él, de alguna manera, logró desviar la atención y poner el punto en el acento en las influencias que podrían haber recibido ministros y fiscales. La Fiscalía efectivamente ha entregado copia de estos antecedentes a la propia defensa de Hermosilla. Eso era algo que evidentemente tenía que hacer. La defensa tiene el derecho de conocer qué es lo que con qué se le está juzgando, ¿no es cierto? Y por lo tanto, siendo sus propios WhatsApp, tenía toda la posibilidad de obtenerlo. Y efectivamente la pregunta es cómo distinguir lo relevante de lo que no es, lo relevante de aquello que pertenece a la vida privada, porque efectivamente hay dos, diría yo, grandes reservas en aquello que no se puede mostrar. Lo primero tiene que ver con el secreto profesional, porque eso no es que proteja a Luis Hermosilla, eso protege a las personas que van donde un abogado con la tranquilidad de que lo que le expongan al abogado, igual que al sacerdote, ¿no es cierto?, y a otras actividades,
goza de un privilegio, de una reserva, de un secreto. Esa Déjeme parar ahí protección un es para el segundo. cliente. ¿Qué pasa y por lo si, tanto, sí, déjeme parar ¿sí? un segundito para ir entendiendo. Si yo soy un gran traficante de armas y tengo problemas y voy donde mi abogado, y mi abogado le cuento a la firme, porque estoy un gran, que me pillaron, que es un delito enorme, ¿no es cierto? Que duda acá, me puso un delito súper grave. ¿Eso está cubierto? ¿Qué pasa si sale una grabación de ese tipo? Alguien me grabó. ¿Eso está cubierto por el secreto profesional? ¿O cuando le cuento un delito o puede clarificarse un delito a través de esa grabación, queda liberado? ¿Cómo se delibera y cómo se decide eso? No, la conversación en que yo le cuento haber efectuado un delito, por supuesto que está protegida por el secreto profesional. Lo que no está protegido es que yo comience a complotar con el abogado para cometer nuevos delitos que aún no suceden, ¿no? Que es lo que ocurrió exactamente en la conversación grabada entre Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos y Daniel Sauer. Ahí ya no hay un secreto profesional de conductas que hubieran ocurrido en el pasado, sino que se están tramando delitos entre los tres hacia el futuro. Eso, por supuesto, no está cubierto por ningún secreto profesional. Esa es una banda criminal organizando delitos simplemente. Esa conversación pero distinto es que... ¿Es un delito? Sí. Ya, no... Ok, entiendo. O sea, lo que hubiesen conversado en otras reuniones no se puede saber. Pero ese sí es un delito en particular, a su juicio. O sea, más que un delito, se está complotando para cometer un delito. En Chile no tenemos figuras que son muy comunes en Estados Unidos de la conspiración para cometer otro delito. Eso en Chile lo entendemos más bien como actos preparatorios impunes. Pero si efectivamente en esa conversación yo me pongo de acuerdo para cometer delitos y esos delitos se cometen, por supuesto que esa conversación es relevante probatoriamente, sobre todo para lo que decía usted, Matías, recién, ¿no? Porque permite acreditar la participación de esas personas en los delitos que se cometieron. En el caso específico se está hablando en ese audio de pagarle a funcionarios públicos, del Servicio de Impuestos Internos, de otras instituciones, ¿no es cierto? Darle lo más, decía Hermosilla, la ucraniana, las polacas, el yate, las langostas, todo, ¿no? Sobornar a funcionarios públicos. Y resulta que después nos enteramos que efectivamente sí se sobornaron a funcionarios públicos, de eso hay antecedentes concretos, porque hay pagos desde las cuentas de Leonardo Villalobos a las cuentas de estos funcionarios públicos, uno en tesorería y uno en el Servicio de Impuestos Internos, claro. Entonces, Luis Hermosilla no puede decir yo no participé de esas conductas porque está el audio donde él participa, se concierta, se pone de acuerdo para cometerlas y además en esos actos con esos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de Tesorería se favorece a los clientes de Luis Hermosilla, ¿no? Por eso es la relevancia de la participación acá de Tonka Tomisic, que es cliente de Luis Hermosilla y cuyos datos se le consultan al funcionario del servicio. ¿Qué sucede si es que en este disco duro el abogado de Hermosilla, Juan Pablo me refiero, Hermosilla, decidiera mostrar conversaciones vía WhatsApp o audio de su hermano Luis con otra persona y que fuese también cometiendo un delito en ese audio? ¿Tendría el problema Hermosilla? ¿Podría hacerlo? Lo puede hacer perfectamente porque si cumple instrucciones de su cliente, por lo tanto todo lo que éste decida está perfectamente, lícitamente hecho, ¿no? No hay ahí un tema de privacidad porque ya hemos dicho que los delitos no están cubiertos por privacidad, pero si incluso decidiera develar conversaciones del ámbito de la vida privada de Luis Hermosilla, con su autorización eso sí se puede develar. Por eso yo hacía la diferencia del secreto profesional, donde ahí la protección es para el cliente y por eso, aunque Luis Hermosilla quisiera develar esas conversaciones, no puede hacerlo. Pero sí, en cambio, si él decide develar las conversaciones de su vida privada, no hay ningún inconveniente, porque ahí la protección es para él. Es evidente que esas conversaciones no tienen relevancia de ningún tipo. Las conversaciones relevantes son, por supuesto, aquellas que den cuenta de alguna posible comisión de delito o de un acto irregular. Pero las conversaciones del ámbito de la vida privada de Luis Hermosilla, la verdad que no tienen relevancia y no me parece que deban ser exhibidas. No. A ver, déjeme ir más al principio. ¿Qué podría, sin cometer algún delito o una falta, qué podría mostrar de todo este
esta gran cantidad de hojas que hay, ¿qué podría mostrar Hermosilla públicamente? Si quisiera subir una página web, algunos chats, ¿qué tipo de mensajes podría mostrar? Yo creo que puede mostrar todos, salvo aquellos que comprometan secreto profesional con sus clientes. Salvo esos, yo creo que todo el resto tiene legitimación perfecta para hacerlo, si quiere, para subir una nube, ¿no es cierto?, con todos esos mensajes para que alguien los pueda acceder. No hay inconveniente jurídico para que lo haga. Y, no creo en todo caso que lo haga, porque evidentemente cualquier conversación va a ser al final muy perjudicial para él mismo, ¿no? Entonces, me parece que este alegato de que va a dar a conocer todas las conversaciones, yo por lo menos mientras no lo vea, no lo voy a creer. Ya, pero ¿y qué pasa con la vida? Después voy a entrar en las conversaciones de eventuales arreglos para nombramiento y cosas así que son más delicados. Cuando yo le pregunto cuáles, usted dice cualquiera, pero ¿qué pasa en una conversación de, voy a suponer, no conozco la realidad familiar de Luis Hermosilla, pero de Luis Hermosilla con su mujer o con su pareja? Insisto, no sé cuál es la realidad matrimonial o estado civil de él. Bueno, la otra parte, o una amiga o un amigo, podría sentirse lesionado en su intimidad. Entonces, ¿podría sin entrar en algún problema Hermosilla en mostrar un chat de ese tipo? Yo diría que no penal. Podría quizás uno hacer una acción después por difamación, de indemnización de perjuicio o lo que fuere. Pero alguna implicancia penal en que él decidiera mostrar, ojo, sus conversaciones con terceros, ¿no es cierto?, que sean del ámbito de la vida privada, penalmente a mí me parece que eso no tiene ningún tipo de prohibición, sin perjuicio que es posible que una persona pudiera verse agraviada, perjudicada, y siempre que hay un daño, una persona puede alegar que esos daños se indemnicen. Ya, vamos a la parte más delicada, ¿no es cierto?, donde hay fiscales que le escribieron, y eso se sabe, está reconocido. Hay ministros de Corte Suprema que está reconocido que le escribieron. ¿Qué pasa si Hermosilla dice, mire, es que no es solo Matus, no es solo la fiscal Parra, están todos estos ministros de la Corte, de Cortes, y estos fiscales? ¿Él puede subir esos mensajes donde le decían, muchas gracias, oiga, señor Hermosilla, écheme una manito, oiga, ¿sabe qué? Yo soy re bueno para esto, yo llevo mucho tiempo postulando, tengo todos estos diplomados, y que Hermosilla le dijera, ya, déjame verlo, mañana te cuento? ¿Eso podría mostrarlo? Eso fue exactamente lo que dijo el abogado Juan Pablo Hermosilla que iba a hacer. Yo creo que no existe un inconveniente legal para que lo haga, pero, le reitero, no creo que finalmente termine cumpliendo esa promesa. ¿Por qué? ¿Porque se perjudicaría al mismo? A mí me parece, ¿no?, que finalmente todo ese tipo de acciones lo que van a terminar de configurar es esta situación en que el señor Hermosilla efectivamente tiene un poder muy relevante en una serie de instituciones. Parte de la tesis que enarboló la defensa es que Hermosilla era una persona muy buena para hablar, para jactarse, pero que no tenía en verdad poderes suficientes y que por lo tanto es un gran charlatán. Esa tesis penalmente es muy conveniente para Hermosilla, ¿no? Si él dijera y lograra acreditar que simplemente fanfarroneaba, que era un gran charlatán, eso no es un delito, ¿no? Hay muchas personas que fanfarronean y no por eso están en la cárcel. El punto es que efectivamente tengas ese poder y lo ocupes indebidamente. Y por lo tanto, en esa tesis, mostrar que es cierto todo este poder que tiene y que hemos ido conociendo a cuentagotas, ¿no? Porque efectivamente hay un poder importante que él tiene en el mundo empresarial, Matías, ¿no? Se han conocido revelaciones importantes, él fue abogado de SQM, se ha conocido también su vinculación con la familia Sauer de negocios, 5.000 millones de pesos pasaron por sus cuentas corrientes, se conoce ahora la vinculación muy relevante con los hermanos Jalaf, empresarios importantes de nuestro país, etcétera. Tiene una pata muy importante en el mundo político, ¿no?, donde probablemente el estandarte de aquello es su relación con Andrés Chadwick y el rol preponderante que tuvo durante 8 años en el gobierno del expresidente Piñera, en el Ministerio del Interior, pero también con otras personeros, ¿no? Y probablemente lo más relevante ahí es la relación con Crispi, sujeto importante en el segundo piso de este gobierno. Tiene una relación importante en la PDI. El exdirector de la PDI por estos chats terminó en prisión preventiva y tiene una relación importante en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Se acaban de publicar esta noche chat en La Tercera que dan cuenta de que habría hecho campaña, y eso era un secreto a voces,
para el primer fiscal nacional postulado, José Morales. Si se fija entonces, todo esto da cuenta de la existencia de redes empresariales, políticas, policiales, fiscales, judiciales, que dan cuenta de que este señor no es simplemente un charlatán, es una persona con un amplio abanico de contactos, de poderes, y que esos poderes los ejercía. Carlos, ¿es delito tener esa amistad? Voy a poner en que los chats nosotros nos muestran que hay peticiones de favores y que hay una amistad, y hay una cercanía, y hay una relación fluida. Si no se muestra que efectivamente hubo una contraprestación, por ejemplo, claro, si yo siguiera que el fiscal o el candidato fiscal uno le habla a Hermosilla, Hermosilla le habla a los 3 senadores para que consigan los votos, vemos los votos de estas personas y después vemos que esta persona le da las gracias, bueno, hay un círculo que cierra de alguna manera. Eso quizás es más fácil de probar qué sé yo, no es conflicto de interés, sino que es, ¿qué figura puede ser eso? Un tráfico de influencia. Eventualmente, pero solamente el tener amistad, ya déjame verlo, te ayudo, ya, hoy son amigos, son cercanos. ¿Tengo que probar la contraprestación para que haya delito o no? Sí, por supuesto. Es bien importante lo que usted dice, Matías, porque probablemente todas estas conductas que han generado, por supuesto, impacto, yo diría que penalmente no tienen relevancia penal, ¿no? Esto de que usted haga campaña por alguien, consiga votos, esa campaña fructifique, se le agradezca, en fin, es estéticamente feo, por supuesto, da cuenta de otro problema, que tenemos un muy deficiente sistema de nombramiento de altas autoridades en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y en otras instituciones, las notarías, en fin, ¿no? Que, abramos un paréntesis, sería súper importante que la clase política probablemente en vez de estar comentando permanentemente esta causa, se metiera de cabeza a decir cómo arreglamos esto, ¿no? Si esto tiene una solución que está más o menos consensuada. Hay que crear un organismo más técnico que haga la esquina, sacar a la Corte Suprema de eso y probablemente dejar el nombramiento finalmente en el Poder Ejecutivo. También eliminar, creo yo, la participación del Senado. Sería bueno que la clase política se dedicara a lo importante y no al comedillo, porque para la investigación penal está la Fiscalía y está el Poder Judicial. La política debiera dedicarse a solucionar, creo yo, este problema. Entonces, todo eso contado, todas estas conversaciones, peticiones, etcétera, a mí me parece que no tienen relevancia penal. El tráfico de influencias, que es un delito, exige una serie de cosas que acá no se dan. Y eso yo creo que hay que despejarlo inmediatamente. Eso es interesante. De partida, la persona tiene que ser... Sí, de partida la persona tiene que ser funcionario público. El tráfico de influencias solo lo comete un funcionario público y Hermosilla no lo es. Lo segundo es que la ley expresamente habla de que esa influencia tiene que producirse en contratos, operaciones, negociaciones, que no es la manera en que hemos entendido el nombramiento en un determinado cargo. Y en tercer término se exige que la persona tenga interés en aquello y por interés se entiende un interés económico. El tráfico de influencia es cuando usted influye para que una licitación, un contrato se te determine adjudicando a una empresa suya o de un pariente suyo. Ahí hay tráfico de influencia. Pero en esto que hemos visto acá, tráfico de influencias, y yo creo que es bastante claro esto, no existe. Lo que no significa que esto no tenga relevancia, ¿no? O sea, no todo lo que se está discutiendo acá tiene necesariamente una implicancia penal. Hay otros lugares donde debe darse soluciones a lo que se está revelando en estos chats. O sea, no todo, de todo este mar de temas y de conexiones va a ser materia o no es punible. Entonces la pregunta de cajón es, de todo lo que hemos conocido, ¿qué es lo que le parece penalmente más complicado y potencialmente más complicado en el caso de que se determine la culpabilidad de Hermosilla, Villalobos y Sauer? Pero sobre todo Hermosilla, que es la figura más prominente. Lo que pasa es que las imputaciones que ha hecho la Fiscalía sí todas tienen relevancia penal porque en todas hay alguna implicancia económica, ¿no? En el soborno, en que hay pagos de dinero a funcionarios públicos, en el lavado de activos, donde hay ocultamiento de dineros que provienen de un delito de estafa de los Sauer, o en el delito tributario donde no se declaran los ingresos por 2.000 millones de pesos, solo se pagan 800 millones, hay un delta que no se paga de 1.200, esa es la acusación del Ministerio Público. Todo eso tiene implicancia penal. Y hay una serie de otras aristas que se han ido abriendo, ¿no es cierto?, que pueden tener implicancia penal que hay que investigarlas y por eso se abren.
pero donde justamente lo que se busca es determinar si hay algún beneficio económico finalmente, ¿no? La arista, por ejemplo, del ex fiscal Manuel Guerra, le da información a Luis Hermosilla, le ofrece conseguirle una sala favorable, determina los casos que le interesaban a Hermosilla, el caso Penta, el caso Exalmar, de una manera no adecuada jurídicamente. Bueno, hay que investigar si aquí hubo algún tipo de beneficio económico finalmente para el señor Guerra que pudiera ser constitutivo, si lo hubiera, por supuesto que sí, de un delito penal. Lo mismo con el ministro Felipe Guard. Se dice que habría apurado ciertos proyectos, ¿no es cierto?, de determinada relevancia, en fin. Hay que determinar si eso implicó algún tipo de pagos para el señor Felipe Guard, por qué se hizo. En general, yo creo que nuestro sistema, no, eso lo podemos criticar o no, pero exige que estas influencias tengan finalmente algún correlato económico para quien actúa. O sea, hay, por un lado, potencialidad de delitos bien graves, como cohecho, soborno, en fin. Pero también hay potencialidad de que se esté metiendo todo en la juguera, por decirlo en buen chileno. Lo que es más chimuchina, más sabroso y no necesariamente delictivo. O sea, nos está costando por ahora separar la paja del grano. Yo creo que hay que separarlo, efectivamente, de decir estas cosas tienen nítidamente relevancia penal y tienen que ser investigadas penalmente, pero a diferencia de lo que usted dice, yo diría que esto otro no es chimuchina, no es simplemente paja, porque son cosas muy relevantes y quizás más importantes que las anteriores, porque tiene que ver finalmente con la independencia y la autonomía que tienen nuestras instituciones. Esto muchas personas, me incluyo, lo han criticado durante décadas, ¿no? Por ejemplo, la Asociación Nacional de Magistrados, la agrupación de todos los jueces del país hace no años, décadas, viene diciendo que este es un mal sistema de nombramiento, que hay que hacer las modificaciones de las que hemos hablado, hay que sacar a la Corte Suprema en esto. No me refería a paja y grano. Pero todo este tráfico... No me refería a que no era importante, me refería a que hay una cosa que es directamente delictiva y la otra puede ser una debilidad institucional. No quise frivolizar con lo grave que es tener una institucionalidad mal hecha. Lo entiendo, lo entiendo. No, lo entiendo, Matías, absolutamente. Pero por eso digo, hay cosas que son graves, que no son necesariamente delitos y que exige que las instituciones respondan. Y las instituciones llamadas a responder es la clase política, ¿no es cierto? Es el gobierno que tiene, por supuesto, la iniciativa principal. A mí me sorprende que pasado ya, 9 meses de este escándalo y 3 semanas con esto muy en la contingencia, el gobierno todavía no envíe un proyecto para reformar la manera en que estamos nombrando a los jueces, a los ministros, a los fiscales, o no le ponga urgencia a los proyectos que hay. Fíjese, Matías, que el anterior ministro de Justicia, Hernán Larraín, se jugó muy profundamente para cambiar este sistema. Si esto es un tema que viene hace mucho rato dando vuelta. Y a pesar de los esfuerzos que hizo Hernán Larraín por modificar esto desde la otra vereda, ¿no es cierto?, desde la vereda de la centro-derecha, no tuvo éxito, no logró conseguir los votos suficientes para el cambio. Esto cuesta cambiarlo, sobre todo porque significa que la clase política se tiene que desprender de un poder, ¿no? Cuando los senadores legislan para decir, ya, nosotros no vamos a nombrar más a los ministros ni a los fiscales, están perdiendo un poder tremendo, porque hoy día tienen la facultad de nombrar o de participar en el nombramiento de jueces de Arica Punta Arenas, del fiscal nacional, de la Corte Suprema. Desprenderse de eso, por supuesto que va a costar. Nos queda un minutito y no quiero dejar pasar, mencionó al fiscal Manuel Guerra, que está hoy día siendo investigado, ¿no es cierto? Y según se ha sabido, se van a levantar secretos bancarios para establecer el incremento patrimonial, o más bien algunas compras, inmuebles y de autos que ha hecho, para ver si tiene alguna de ellas relación o de a dónde vienen los recursos, si tiene relación con estos vínculos que se han demostrado en los chats. Estaba leyendo hoy día en la tarde, justamente leí la carta renuncia, las razones que ustedes en el 2018, si no me equivoco, renuncian con el fiscal no eran buenas, por diferencias profundas jurídicas en los casos de financiamiento de la política que ustedes estaban llevando adelante, y que de repente estiman que la Fiscalía o sus superiores de la Fiscalía le bajan la gradualidad o la gravedad de lo que ustedes estaban investigando. ¿Usted linkea estos dos temas? ¿Usted cree que aquí estamos frente a la demostración de lo que ustedes pensaron que podía ser corrupción el 18? Absolutamente. O sea, yo creo que aquello que nosotros planteamos con mucha fuerza hace 6 años, ¿no? Porque mucha gente ha dicho, oiga, pero ¿por qué no hablaron antes? Oye, hablamos
demasiado, ¿no? Y mandamos una carta que fue publicada en todos los medios, dimos entrevistas en canales de televisión, en medios escritos, diciendo lo que nos parecía, que se estaban tomando decisiones que no tenían sustento jurídico, ¿no? Pero mire qué grave eso, ¿no? Que las decisiones que se estaban tomando, eso es lo que decíamos, no tenían correlato con lo que nuestra ordenación jurídica prescribía. Y nos referíamos a la suspensión de Iván Moreira, después hicimos la misma crítica con la eliminación del cohecho y el soborno en el caso Penta, las famosas clases de ética, y hicimos una crítica también profunda con la investigación liviana, superficial que se hizo en el caso Exalmar. Lamentablemente, los nuevos antecedentes vienen a confirmar que nuestras sospechas, nuestras denuncias en su momento estaban en lo correcto. Las decisiones no fueron jurídicas y hoy día tenemos luces de cuáles fueron esas otras motivaciones, ¿no es cierto? Hay un WhatsApp que se ha dado a conocer que da cuenta que Guerra hablaba con Hermosilla, que no era parte, no era abogado del caso. Si hubiera sido abogado del caso, uno entiende que puede conversar, pero Hermosilla no era abogado del caso y hablaban de buscar salidas consensuadas con Andrés, refiriéndose a Andrés Chadwick. Y luego uno ve que renuncia, se va Manuel Guerra del Ministerio Público y se va a trabajar con Andrés Chadwick, ¿no? En la Universidad de San Sebastián. Entonces, las piezas, por supuesto, que comienzan a calzar, y aquello que nos pareció en su momento que no tenía una explicación jurídica, hoy día da luces de que puede haber una explicación de otro tipo. Esto hay que investigarlo, evidentemente, ¿no? Y la Fiscalía tiene toda la posibilidad de levantar secretos bancarios, de hacer una serie de diligencias para entender si es que eso es correcto o no, pero es una investigación urgente en algo que viene a confirmar una sospecha no nuestra, del conjunto de la ciudadanía que descree de la manera en que se tratan los casos importantes cuando hay personas importantes involucradas. Termino con esto, Matías. Esta semana salieron 3 encuestas, Data Influye, Pulso Ciudadano y CADEM. Las 3 dicen más o menos lo mismo. El 85% de los chilenos no confían en la manera en que se aplica e imparte la justicia en nuestro país, y el 84% cree que todos los abogados actúan igual que Hermosilla. Carlos Gajardo, exfiscal, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Que esté muy bien. Gracias a usted por la invitación, que esté muy bien. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en banco, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más desde 12 UFs al año. Toda la info en kame.cl, ahí está, o comercial @kame.cl. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en tepillé.cl. Bueno, y tomamos contacto, entiendo que está en la región del Biobío, el diputado Diego Chalper, en campaña, me imagino, porque no es su región, es diputado en la zona de O'Higgins, en la región de O'Higgins. Diego Chalper, muy buenas noches, gracias por recibirnos. No, está muteado. Ahí sí, Matías. Ahí sí. Ahí sí. ¿Cómo está usted? Le decía que estoy aquí en Concepción, efectivamente, apoyando a los candidatos de Renovación Nacional y de Chile Vamos en la región del Biobío. Gusto saludarlo. Igualmente. Anoche en Valparaíso, hoy día en Concepción, la vida nómada de la época de las campañas de los políticos, pues. Así es, ¿no? Así es. Y mañana posiblemente en otra región y después en la región de O'Higgins, que es mi distrito. Así que ahí vamos poniéndole empeño. No tanto como usted, pero le ponemos empeño. Pero yo no soy candidato a nada. Diego Chalper. Al menos por ahora. Diego Chalper. Lo importante, más que, no porque sea una región más importante que otra, no lo que está haciendo hoy día en Concepción, eso lo verán las urnas, cómo les va a ustedes con sus campañas, lo importante es lo que ocurrió anoche, seriamente. Porque una reunión, una cumbre, diría yo, muy importante con el presidente de la República y la oposición, hablando, usando palabras suyas, muy francamente, sobre un tema que agobia a muchos chilenos y chilenas. Le quiero preguntar primero desde afuera hacia adentro. ¿Qué le parece a usted que la oposición no haya ido completa, que la clase política no sea capaz a estas alturas del partido de sentarse toda en una sola mesa, por muy discrepante que sea la mirada que haya sobre el problema? Bueno, saludar a los auditores. A ver, Matías, yo primero empatizo con aquellos que a estas alturas desconfían, porque yo les recuerdo que hubo una mesa de seguridad, yo participé de esa mesa,
esa mesa fue fagocitada cuando se decidió unilateralmente proceder a indultos presidenciales muy cuestionados y por lo tanto yo empatizo con aquella parte de la oposición, especialmente con, por ejemplo, el diputado Castro de Renovación que nos decía yo no les creo. Pero yo y Andrés Longton, por hablarle por Renovación Nacional, considerábamos que era importante ir a decirle personalmente cuál era nuestro planteamiento. Hicimos una carta por escrito para que constaran por escrito. Y otra de las condiciones que pusimos fue que fuera una conversación y no un monólogo. O sea, que esto no consistiera en que los distintos ministros asistentes nos expusieran sus puntos de vista y nosotros opináramos al final. Y eso fue lo que se dio. Por eso dije que fue una reunión franca, Matías, porque yo me atrevería a decir que desde muchísimo tiempo, si no quizás nunca, habíamos tenido una conversación tan sincera, de tanto dato, y importante otra cosa, que es que la ministra Toá partió a la reunión, y no cuento ninguna infidencia con esto, haciendo una presentación sobre la migración ilegal como un fenómeno problemático. Y eso es importante porque a mí por lo menos no se me olvida que este gobierno se estrenó considerando a la migración ilegal como un fenómeno social. Acuérdese usted que el presidente Boric presentó requerimientos ante el Tribunal Constitucional para impugnar normas relativas a la reconducción. Entonces, que hoy día se considere que la migración ilegal es un problema, a mí me parece que es un avance muy sustantivo. Y usted, como me conoce, yo tengo mis apuntes porque fui apuntando lo que dijeron cada uno de los intervinientes y no se me olvida que el presidente Boric considera como lo principal alcanzar consensos políticos en este tipo de temas para poder avanzar. Así que eso le diría yo como introducción. Ya, está bien, pero déjeme terminar con el concepto introductorio. ¿No es una buena noticia para el delito o para el crimen organizado en que la política en general todavía no sea capaz de sentarse en una mesa? Mire, Matías, los consensos nunca son unánimes. Ya. Y por lo tanto, yo lo que aspiro es que las fuerzas que creemos que acá hay que salir de la polarización y construir desde la cooperación, estemos sentados a la mesa. Perfecto. Yo al menos me siento parte de ese llamado y para eso vamos a trabajar. Pero lo que me gustó de ayer es que al fin nos sentamos a conversar con franqueza, con datos. ¿Se sintieron escuchados, Diego Chalper, de verdad? Porque hay algunos que dicen que es una puesta en escena. Bueno, hay gente que no fue por esa razón, por lo tanto prejuzgó. ¿Usted se sintió utilizado en algún momento? ¿Se sintió parte de una puesta en escena o se sintió escuchado a la par como actores políticos relevantes? No, yo quiero ser bien sincero. Aquí hubo un diálogo franco, directo, donde nos sentimos escuchados. Para mí es una alegría, y hablo a título personal, que algo que yo vengo diciendo hace rato, que es la necesidad de considerar la delincuencia como una verdadera pandemia y que por lo tanto emplear estrategias como las que empleamos en el COVID, que es por ejemplo tener un comité asesor que valide las decisiones. Porque es importante, porque cuando la ciudadanía desconfía, tú necesitas expertos que te hagan de segunda opinión para ir ganando credibilidad. Y eso que el presidente lo haya hecho propio ayer y hoy día ya esté destinando esfuerzo en configurarlo, a mí me parece un gesto que va en la dirección de decir, se escuchó y se actuó. Eso es interesante. A lo mejor no todos recuerdan. Para el COVID, el gobierno era Sebastián Piñera, de derecha. Se formó este comité experto que interactuaba y a veces podía incluso... Claro, a veces no estaba de acuerdo, era un poco, como lo creen, creo... a ver, no sé cómo se puede decir, pero era un refugio de los técnicos más allá de los políticos. Tanto así, déjeme decirle a la gente que no se acuerda, que en ese comité técnico estaba la actual ministra de Salud, la ministra Aguilera, como técnica que cooperaba. Entonces había un cierto accountability a las autoridades que en ese momento estaban tomando las decisiones. Si eso lo llevamos ahora, ¿el presidente le parece que ese modelo puede operar en delincuencia o en seguridad? O sea, no solo dijo que puede operar, lo dijo ayer y a mí me consta que ya está pidiendo opiniones para configurarlo. O sea, por lo tanto, él estima que es una buena cosa que las decisiones que toman la subsecretaría del Interior, la ministra del Interior e incluso las posturas que podamos plantear desde la oposición encuentren ahí un análisis técnico de más nivel posible, de mayor nivel posible, porque eso al final beneficia la credibilidad, la profundidad. Sí. Mira, Matías, aquí seamos francos, son fenómenos que son extremadamente complejos. Muchos de ellos nuevos para Chile, acrecentados que se han venido en corto tiempo porque la migración ilegal en Chile ha sido explosiva. Por lo tanto, el que crea tener todas las soluciones peca de soberbia. Aquí lo que necesitamos es mirar las distintas alternativas, someterlas a un análisis riguroso y tomar decisiones complejas. Y para eso usted requiere versatilidad, pragmatismo y mucho apoyo político. Si es un comité meramente técnico de respaldo, apoyo, que si se quiere un poco consultivo, no tiene la posibilidad de tomar decisiones,
pudiera estar integrado por gente que tenga sensibilidad de oposición, y voy a ir un poco más allá. ¿Podría eventualmente estar integrado por extranjeros? Mire, yo, a ver, si me pide la opinión a mí, si a mí dependiera, yo haría uno nacional y otro extranjero. Mira lo que voy a decir, y uno nacional donde ojalá estén representados todos los sectores políticos, pero que lo principal no sea su filiación, sino que sea su profundidad y su experticia. Yo por lo menos estoy, y tengo que sincerárselo a la audiencia, a mí se me han pedido nombres y estoy buscando nombres que escapen a los tradicionales, ¿ya? Porque creo que acá lo que necesitamos es salir de las fórmulas ya exploradas. Y en el caso internacional, yo se lo planteé al presidente, me parece interesante que explore también un contrapunto. Acuérdese que muchas veces el ministro Mañalich o el ministro París daban una vocería y a continuación salía la del Consejo Social COVID a contradecir. Y eso, claro, es incómodo para cualquier gobierno. Sí. Pero yo puedo dar fe que los ministros de la época agradecían incluso eso, porque eso te ayudaba a ganar más credibilidad, Matías, y más adhesión por parte de la ciudadanía a las medidas difíciles. Sí, ¿y qué le pareció al presidente cuando usted le planteó tener un comité de expertos extranjeros apoyando esto? Dada que hay países que esta película ya están como en la tercera temporada. Nosotros estamos iniciándonos a lo mejor en la primera. No, yo en lo que respecta a un comité experto nacional, él ya está actuando y me imagino que el otro lo estará meditando. Quizás no formar un comité, tener asesores unipersonales, pero él tiene muy claro que este es un tema que requiere escuchar expertos nacionales y extranjeros, y de hecho el ministro Monsalve incluso sinceró ahí que había escuchado, el subsecretario Monsalve sinceró que él mantiene conversación con autoridades extranjeras porque son fenómenos transnacionales. Sí. Piensa usted la persecución al crimen organizado, la persecución a las economías criminales, esas son cosas que hace bastante rato trascienden nuestras fronteras y requieren cooperación internacional. Escuché, porque no hay grabaciones, escuché a otro de los... sí, porque dejamos los teléfonos afuera. Esa es una cuestión que favoreció mucho la conversación. Corresponde, bueno, porque recordemos que hubo un diputado que grabó de manera subrepticia, en fin, aquí y allá. Pero hay muchos asistentes que van contando versiones, y algunas de las versiones decían que los dos grandes temas, o uno de los dos grandes temas tratados fue migración. Y leía esta mañana que hay indicios, o sea, más bien evidencia más que indicios, de que la ola migratoria de Venezuela por ahora a Colombia y a Brasil ya empezó a crecer de manera notoria y notable. ¿Y cuánto falta para que eso reverbere en el resto de Latinoamérica y en Chile? Bueno, es probablemente, insisto, una cosa de tiempo. ¿Este asunto se tocó y qué soluciones o cómo se está adelantando el gobierno a ese escenario? Mire, se dieron datos preliminares, por lo tanto yo no me siento en la autorización de contarlo. Lo que sí le puedo contar es que como cosa inédita, la migración venezolana hoy día duplica o triplica a la de las otras nacionalidades, lo cual es un fenómeno extremadamente nuevo para Chile. Y eso obviamente acompañado de que lamentablemente, y en esto quiero ser bien justo, porque muchas veces esto tiende a la estigmatización que a mí no me parece, pero es un hecho de la causa que lamentablemente muchos de los crímenes que se han cometido, especialmente los violentos, están asociados a los fenómenos migratorios del último tiempo. ¿Qué se pretende hacer? Hay varias agendas. Agenda de control de fronteras, donde no voy a ser yo el que haga los anuncios, pero se están haciendo algunas estrategias específicas que me imagino pronto van a anunciar. Después hay proyectos de ley específicamente dedicados a esto que quedamos de analizarlos para incorporarlos al Fast Track. Yo le confieso, Matías, que para mí es una sorpresa. Déjeme ver cuáles eran, porque los anoté, pero eran proyectos de ley que venían de la Subsecretaría del Interior, que me cuesta explicarme por qué ya no están contenidos en el Fast Track, porque debieran estarlo. Y por lo tanto me parece que eso hay que corregirlo lo antes posible. Acá lo tengo. Hay un misceláneo de migración que lo que hace es, por ejemplo, generar normas específicas para terminar con el tráfico de personas. Hay una para fortalecer la capacidad de las expulsiones, especialmente para facilitar la capacidad que tiene el ministro del subsecretario del Interior de decretar expulsiones sin necesidad de procedimiento administrativo. Hay otro que busca reponer la expulsión administrativa como pena sustitutiva de la infracción de la ley 20.000. O sea, todos proyectos de ley que no están en el Fast Track y que tienen que estar en el Fast Track. ¿Ve que vale la pena notar? Y lo último interesante que yo creo que vale la pena reflexionar mucho es una propuesta que hay de establecer la expulsión inmediata como también sistemas de incentivo para la salida voluntaria como penas alternativas para aquellas personas que cometen delitos. O sea, en el fondo, un gobierno que, me parece a mí, ha ido haciendo de la expulsión administrativa, de la reconducción, un tema. Y lo último, Matías, el tema Bolivia, que usted lo ha tratado varias veces ahí en su programa, es un tema súper complejo porque Bolivia se permite decretar
dentro de su legislación interna de que él es un país de tránsito. Y obviamente eso requiere diplomacia parlamentaria para hacerle ver a los bolivianos de que ellos, su normativa interna impacta a los otros países. Imagínense Chile se decretara país de no tránsito. Entonces, ahí tú te das cuenta que ese tipo de cosas exceden al gobierno y requieren una activa participación parlamentaria, y eso es lo que creemos que va a empezar a pasar. Y en la práctica de tanta expulsión, bueno, entiendo que se habló de los 30.000 personas que tienen orden de expulsión y que no son habidos. Me gustaría también que dijo el presidente al respecto, pero sobre las expulsiones rápidas, expresas, con facultades expresas para las autoridades, si es que no los reciben en el país de origen, ¿de qué sirve? Sí, lo que pasa es que ahí, Matías, bueno, una de las cosas que dijo y nobleza obliga el diputado Leiva, que creo que tuvo ahí un buen planteamiento, es decir, mire, dejémonos de hablar de 30.000 expulsiones y reconozcamos de una vez que eso de un día a otro no va a acontecer. Focalicémonos en aquellos que son los más peligrosos, y aquellos más peligrosos tenemos que aplicar medidas como expulsarlo a países fronterizos y velar porque ese traspaso se haga territorialmente. Expulsiones por tierra, que no es el mejor de los mundos, pero obviamente quizás va a ser un camino, pero sí, ya va a hablar derechamente, si Venezuela no quiere recibir, producto del conflicto diplomático con el que estamos, aviones desde Chile, entonces vamos a tener que explorar otras alternativas. ¿Cuáles? Y lo dejo hasta ahí porque eso efectivamente ya tiene que ver con cuestiones más delicadas que creo que no es el caso, pero que se entienda por parte de la ciudadanía de que no estamos sentados mirando cómo Venezuela nos dice que no vamos a recibir a las personas. Hay otros mecanismos que requieren interacción con otros países terceros, pero que se van a explorar porque obviamente no se puede... La única que se me ocurre es llegar a un acuerdo con un país limítrofe de Venezuela, dejarlos ahí con acuerdo de ese país limítrofe y que ese país sí los empuje, por así decirlo, a la frontera y queden los venezolanos dentro de Venezuela, ¿no? Eso es la única que se me ocurre, ¿o hay otras? Bueno, ahí usted, Matías, podría hacer una contribución, ven el comité asesor, ¿se fija? Sí, le iría a Rivera al comité asesor conmigo. Oiga, cuente... No, pero lo que le quiero decir es que no quiero entrar en detalles porque eso sí son cosas que afectan las relaciones diplomáticas con terceros países. Sí. El propio senador Insulza, que es senador por la zona, ha planteado este tema que suena muy feo, o sea, políticamente muy impresentable, pero puede ser muy práctico, que es esto de los campamentos. En Europa se usa mucho para los refugiados, porque la verdad es que cuando pasan la línea, están en territorio chileno, está el enrolamiento y terminan entrando igual, y los que no queremos que entren, que son los delincuentes, se las arreglan para conectarse con las mafias y están trabajando en Chile. ¿Hay posibilidad para desincentivar de que quien va a entrar por tierra decirle, ok, puede que usted lo dejen pasar del país vecino, pero de aquí no va a pasar de nuestro campamento, resguardando todos los derechos humanos, la infancia y todo lo que obviamente nadie pone en duda que es muy relevante? ¿Está la posibilidad? ¿Se habló de este campamento? Mire, lo primero que se habló es que hay que desincentivar la migración ilegal a Chile. Eso requiere tener una conversación franca con Bolivia, que en su frontera, que no es con Chile, básicamente deja pasar con total libertad a la gente porque dice que es país de tránsito y termina en Chile. Hay que estudiar cuánto de las estrategias de empadronamiento del gobierno están generando un efecto llamado, y eso el gobierno quedó de estudiarlo. Y esto que usted acaba de mencionar, yo le mentiría a la audiencia si le dijera que no se planteó, porque sí se planteó por algunos parlamentarios y el gobierno quedó de estudiarlo. ¿Y a usted qué le parece? No tengo opinión formada, así que pedí algunas opiniones de gente que me parece interesante. A ver, lo que a mí me preocupa, va a serle franco, Matías, es que eso se transforme en una cosa que, siendo en el diseño transitoria, termine como una cosa permanente. Y eso es lo que a mí creo que hay que ser súper cuidadoso. Entonces, ese podría, por decirles, el pequeño matiz que podría yo tener. En principio me parece razonable, pero miremoslo bien para que no termine siendo la excusa para transformar eso en una cosa permanente. Ya, una cosa... Es el gran tema de la migración y todos sus matices que se habló, y entiendo que de cárceles también se habló fundamentalmente. Sí. ¿Nos puede dar los titulares porque nos queda un minutito y no queremos molestarlo más? Sí, a ver, así en resumen, yo quiero decirles que lo que nos planteó ayer el ministro Cordero a mí me dejó sin dormir. Porque el peor escenario de principios del 2026 está empezando a verificarse el día de hoy. Esa es la verdad. O sea, tenemos una sobrepoblación penal absolutamente desbordada. Y por lo tanto lo que requiere el país es asumir que lo que está haciendo el ministro Cordero al denunciar esa situación es un problema de Estado, y por lo tanto nosotros tenemos que asumir que hay que construir muchos penales. A nadie le gusta recibir un penal en su barrio, de hecho los principales detractores suelen ser las autoridades locales de esa zona y también las autoridades parlamentarias de esa zona, pero aquí, si no tomamos un acuerdo en donde todos seamos capaces de apretar un poco los dientes y decir, mire, aquí hay que construir
tantas cárceles que creo que el ministro Cordero habló de 11, Matías, y esas tienen que hacerse en tiempo realmente récord. Hay que asumir que las concesiones son parte de la ecuación y por lo tanto si a alguien a la izquierda le molesta las concesiones va a tener que darle una vuelta. O sea, si no hacemos una cosa realmente de shock, estamos en presencia de una cosa realmente peligrosa para Chile. Dos cosas, las concesiones carcelarias entiendo que partieron con el presidente Lagos. No sé si partieron, por lo menos se hicieron muchas con el presidente Lagos. O sea que la izquierda no tendría por qué tener algún complejo. Pero es que ojalá, Matías, la única convivencia fuera con la izquierda del Lago. No sé, eso se lo dejo a usted con sus discusiones parlamentarias. Yo estoy constatando un hecho histórico. Y lo segundo, ¿dieron fechas para construcciones de cárceles o estamos hablando para 4, 3, 5 años más? No. A ver, lo que se está planteando, y el ministro Cordero creo que lo ha dicho públicamente, es un proyecto de ley que lo que busca es generar una exención de trámites que se exigen para los proyectos de inversión en Chile, o inversión pública, por supuesto, de manera tal de que esto esté vigente lo antes posible. Cuando digo lo antes posible, yo al menos si le entendí bien al ministro Cordero, es que ya en el próximo año, o sea, el 2025 y 2026, ya contemos con las cárceles montadas, funcionando. En algunos casos extensiones de ciertos penales, en algunos casos construcción de nuevos penales, pero yo en eso quiero ser súper sincero con la audiencia. Creo que el trabajo que está haciendo el ministro Cordero es realmente muy importante y yo al menos lo voy a apoyar con toda decisión. Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional, muchísimas gracias por conversar esta noche con nosotros. Que descanse. Gracias, Matías. Que tenga buenas noches. A usted. Chao. Buenas noches. Santo Tomás se vincula en todo Chile a través de una red de agentes transformadores que generan impacto en los territorios. Comprometidos con la vinculación con el medio, la investigación, la innovación, despiertan la grandeza en todo Chile. Conoce su impacto en santotomás.cl. Esto es Santo Tomás, la red transformadora de Chile. Santo Tomás, tú puedes. Hacemos una pausa y volvemos. Esperemos. Son 10 años, ya le diré de qué, pero tiene relación con esta música. Se ha escuchado mucho en todas partes hoy. Antes, quiero mostrarle nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca Aguinaldo de Fiestas Patrias. Estos son los requisitos de los pensionados. Más detalles en 24horas.cl. Revisamos el tiempo para Santiago los próximos días. A ver, veremos qué nos depara para mañana. Mire, agradable 20 grados, que es más o menos la tónica hasta el próximo lunes, exceptuando el viernes que la máxima está en 17, pero después 20, 19, nublado todos los días, pero sensación térmica muy agradable, porque las más bajas temperaturas de cada día también son soportables. Y no diré agradable, mejor 20 que 5, pero 5 no es un invierno gélido ni mucho menos, así que por temperatura no nos quejamos y se acerca el 18 con estas temperaturas, donde firmamos. Fantástico, porque las lluvias ni pensarlo. Bueno, hace 10 años le decía yo, ¿no? Hace 10 años que murió este gran genio de la música, Gustavo Cerati. La voz y guitarra de Soda Stereo falleció el 4 de septiembre del 14. Claro, ya hace un tiempo estaba fuera porque estuvo 4 años en coma por un accidente, un ACV, un accidente cerebrovascular, que sufrió tras su último concierto en Caracas, Venezuela. La banda argentina cerraba la gira Fuerza Natural en la ciudad y la última canción que tocó Cerati fue Lago en el Cielo. Su velatorio se realizó en Buenos Aires con la asistencia de miles de fanáticos, personajes del mundo de la música. Argentina decretó 2 días de luto nacional para despedir a una de las leyendas del rock trasandino. Sí, en eso se transformó. Y razón tiene, o más bien, el tiempo le ha dado la razón al mote de leyenda, porque el aporte es fantástico. Cerati, de 55 años al momento de su partida, dejó un legado inmortal en la música latinoamericana que además tiene la característica de los clásicos, que envejece muy bien su música. Esto que estamos escuchando hoy día no se escucha, no se siente pasado de moda. Usted escucha, no sé, Puente, que son muchas de las canciones clásicas bueno, yo no soy experto, para mí, incluso más Cerati que Soda. Soda es más anclado en una época. Cerati, en cambio, trasciende, da la impresión. Los expertos, yo no soy pero ni de cerca, de verdad, podrán decirme y dejarme en ridículo, pero ¿qué es clásico? Es clásico Cerati, ¿no? Bueno, así es, con Cerati, 10 años después de su muerte,
lo homenajeamos, lo recordamos, lo celebramos por lo que nos dejó y los invitamos con ello a despedirnos, a descansar. Que tengan muy buenas noches. Gracias por venir. Esme.